Buenas tardes a todos. Estimados amigos, colegas, académicos y público aficionado de nuestra historia y pintura virreinal. Estimada Elsa Arroyo, coordinadora de la Cátedra Juana Gutiérrez Haces, público que nos distingue con su presencia. Sean todos bienvenidos a este Palacio de Cultura Banamex, Palacio de Iturbide, esta tarde en la que nos da mucho gusto presentar un logro más de la Cátedra Extraordinaria Juana Gutiérrez Haces de Arte Virreinal Iberoamericano, a través de la conferencia magistral titulada Gregorio Vázquez, entre Apeles, Rafael, Correggio y Velázquez, paralelismos para un pintor neogranadino, a cargo de nuestra invitada especial, la doctora Olga Isabel Acosta Luna, quien nos visita desde la Universidad de los Andes en Colombia. Bienvenida, Olga. Como ustedes saben, para Fomento Cultural Banamex, el estudio de la pintura novohispana ha sido una de nuestras vertientes más relevantes y que hemos apoyado con gran entusiasmo a lo largo de 3 décadas. Acompañados de la propia Juana Gutiérrez Haces y de las investigaciones y plumas de académicos como Elisa Vargas Lugo, Pedro Ángeles, Rogelio Ruiz Gomar, Jaime Cuadrielo, Cándida Fernández y Clara Bargelini, por solo mencionar algunos de ellos, las publicaciones y exposiciones que Fomento Cultural Banamex ha presentado sobre el arte virreinal han marcado importantes momentos para su mejor comprensión en la historia del arte, además de abrirnos las puertas de los mejores museos del mundo para presentar y poner en valor las pinceladas de los pintores novohispanos. Esta tarde celebramos nuevamente la iniciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con la creación de la cátedra que lleva el nombre de Juana Gutiérrez Haces, para continuar su legado en los estudios del arte virreinal en el ámbito iberoamericano. Y agradecemos de nuevo la invitación por parte del Instituto para formar parte de esta cátedra y seguir fomentando nuevas investigaciones sobre el arte virreinal desde la máxima casa de estudios de nuestro país. Son ya 3 las conferencias magistrales de la cátedra que hemos presentado en este palacio. La primera, Diálogos interdisciplinarios para el estudio de la pintura virreinal, Miguel Cabrera en el Museo de América, que presentó la doctora Rocío Bruquetas Galán en septiembre del año pasado, seguida de Modelos efímeros, imágenes memorables, la observación científica hecha dibujo en la expedición de José Celestino Mutis, presentada por el doctor Juan Ricardo Rey, y Al-Ándalus y los reinos cristianos, intercambios artísticos y culturales, que presentó el doctor Rafael López Guzmán, ambas conferencias en el pasado mes de marzo. A este rico programa se suma hoy una 4ª conferencia magistral, Gregorio Vázquez, entre Apeles, Rafael, Correggio y Velázquez, en la que nuestra invitada de honor, la doctora Olga Isabel Acosta Luna, analizará las construcciones biográficas en torno a uno de los personajes y pintores más destacados del virreinato del Nuevo Reino de Granada. Esperamos que disfruten de esta interesante ponencia y nuevamente agradecemos su presencia esta tarde. Los dejo en su casa y les cedo el micrófono a la doctora Elsa Arroyo, coordinadora de esta cátedra. Buenas tardes. Muchas gracias. Para la Cátedra Extraordinaria Juana Gutiérrez Haces en Arte Virreinal Iberoamericano, es muy grato recibirlas y recibirlos en este magnífico espacio para celebrar juntos una actividad más dentro de nuestro programa académico 2025. Tanto a quienes nos siguen en línea a través del canal de YouTube, como a ustedes aquí en la sala, nos entusiasma que estén para acompañarnos en esta conferencia de nuestra profesora visitante, la doctora Olga Acosta, quien, como ya lo mencionaron anteriormente, es profesora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes en Bogotá, y quien estará encabezando diversas actividades docentes y de difusión dentro de la UNAM como parte de su estancia que se extenderá hasta noviembre. Como siempre, agradecemos a nuestros aliados de Fomento Cultural Banamex la oportunidad de ampliar y promover estos espacios de reflexión de la cátedra a través de un programa que comprende seminarios, conferencias y actividades formativas destinadas al alumnado de la UNAM, pero también al público en general. Y antes de darle la palabra, permítanme presentar una breve semblanza de nuestra conferencista invitada. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Técnica de Dresde, es maestra en Historia y tiene formación como diseñadora gráfica por la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en el estudio del arte virreinal americano, así como en los tránsitos de la cultura colonial en relatos e imágenes de los siglos XIX al XX
en particular en la conformación de escritos biográficos sobre figuras de la plástica americana, así como la historia institucional de las colecciones, una línea de trabajo que ha desarrollado desde sus responsabilidades como investigadora de las curadurías de los Museos Nacional de Colombia, Colonial y de Santa Clara en Bogotá, cargo que desempeñó entre 2008 y 2012. Ha sido investigadora visitante en diversas universidades en Europa y recibido becas de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Dresde, de la Biblioteca Gerciana, y por sus méritos académicos ha sido becaria en los programas de la edad alemana de la Thoma Foundation y de Kunsthistorisches Institut en Florencia. Es presidenta también del Comité Colombiano de Historiadores del Arte. Actualmente lidera el Grupo de Investigación de la Imagen Colonial, un espacio diverso para aprender en colectivo. La profesora Costa es coautora y editora del libro De la copia a la diáspora, el coleccionismo de arte religioso en América, publicado en 2025, del libro Historias del arte en Colombia, identidades, materialidades, migraciones y geografías, que salió en 2022, así como del cómic Delirantes de 2020 y del volumen Una vida para contemplar lo sagrado, y lo sagrado en el museo, 2012. Además, en 2011 se publicó una parte de su trabajo doctoral bajo el título Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada 2011, que estamos desmenuzando ahora en una clase en el posgrado en Historia del Arte. Es autora de múltiples artículos especializados que ya no mencionaré, pues la lista es larga, y estamos aquí para disfrutar y aprender de su conferencia. Sin más, bienvenida, Olga. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias, Banamex y todos ustedes. Permítanme agradecerles esta invitación y su presencia hoy con una breve referencia autobiográfica. Crecí en la casa de mi madre en Bogotá, admirando desde niña objetos como este, que ustedes conservan de pronto a montón, y que conservan en el Museo de Arte Popular a unas cuadras de acá. Mi padre, quien en el siglo pasado vivió y trabajó varios años en esta ciudad, a su vuelta a Bogotá llegó cargado con tesoros semejantes a esta cerámica michoacana. Objetos como este materializaron por años las descripciones que mi hermana y yo leíamos en las cartas de mi padre, que él nos enviaba mientras vivía en esta ciudad, y donde nos hablaba sobre sus murales, sus sitios arqueológicos, sus árboles de la vida, sus piñatas, sus mariposas, sus colibríes y muchas cosas más que lo maravillaban. Con el deseo de disfrutar lo que mi padre describía y después añoraba, México representó durante muchos años de mi vida un anhelo que en esta estancia en el Instituto de Investigaciones Estéticas y esta noche se está materializando. He estado tan contenta desde mi llegada a Ciudad de México como aquel día que de niña vi salir esos tesoros mexicanos de la maleta de mi padre. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias Elsa, muchas gracias a los colegas del instituto y a Banamex por su generosidad, por invitarme a compartir con ustedes este semestre y esta noche en este maravilloso lugar. La historia que he escogido compartir hoy con ustedes, esta sí no la saqué de la maleta de mi papá, sino de mis últimos años de trabajo académico, busca proponer una reflexión que nos atañe o que nos ataña a todas y a todos los que nos dedicamos a la historia del arte en América Latina. Aunque se enfoque principalmente en un caso local de la antigua audiencia de la Nueva Granada, varias de las ideas que hoy les presentaré deben mucho a las discusiones en clase con mis estudiantes en Bogotá, a las reflexiones compartidas y a las lecturas colectivas. De ahí que quiero dedicar esta charla a ellas y a ellos, y claro está, a mi padre y a su maleta, por permitirme imaginar lugares como este antes de conocerlo. Sin más preámbulo, los quiero invitar a que nos adentremos a la conversación que hoy y que esta noche quiero proponerles. Hasta el año 2013, esta escultura realizada por Fernando Montañez en 1979 y consagrada al pintor neogranadino Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, decoró el descanso de las escaleras del Museo Colonial en Bogotá.
Para quienes quizá no lo conozcan, Vázquez es aún reconocido como el pintor más famoso de la Nueva Granada. Se trata del autor de pinturas en Bogotá como la serie eucarística que cubre los muros de la nave de la iglesia del Sagrario. De este juicio final en la iglesia de San Francisco y de esta Inmaculada Concepción en el Museo Colonial. Sabemos que nació en Santa Fe de Bogotá en 1638 y que murió en la misma ciudad en 1711. La escultura de Vázquez en el Museo Colonial evoca a su vez el monumento de 1899 de Aniceto Marinas, dedicado a Diego Velázquez, que se encuentra frente a la Puerta de Velázquez del Museo del Prado en Madrid. El monumento a Vázquez es la materialización de diversos modelos biográficos construidos localmente desde el siglo XVII y que lograron exaltar el talento de este pintor sobre el de sus contemporáneos en el entorno del nuevo Reino de Granada y posterior República de Colombia. Para el siglo XX, estos relatos finalmente decantaron en una amalgama que explica la creación de un monumento con la figura de Vázquez como Velázquez. Justamente esta noche quiero conversar con ustedes sobre cómo fue posible que el pintor santafereño del siglo XVII fuera representado como Velázquez en 1979. Para entender esta metamorfosis es importante resaltar la influencia que ejercieron las construcciones biográficas como un tipo de discurso dominante en la configuración de memorias históricas del arte en Occidente desde el siglo XVI. Ante este juicio, es necesario ampliar el panorama temporal y geográfico y pensar las configuraciones biográficas en torno a Vázquez como ejercicios discursivos globales que, aunque obedezcan a impulsos locales, en su estructura y legitimidad apelan a una tradición discursiva mayor. Antes de entrar en materia, hagamos algunas anotaciones sobre los relatos biográficos de artistas. Definir la agencia de un artista activo en el periodo colonial americano a la hora de construir una biografía íntima obedeció más a un ejercicio literario del siglo XIX que a una narrativa propia del periodo. A diferencia de algunos pintores en Europa, los artífices en las Américas difícilmente dejaron un registro escrito de sus pensamientos o de sus sentimientos durante los siglos XVI y XVII. Sin esta documentación, nos es casi imposible indagar sobre su individualidad. Sin embargo, esto no significa que entonces la conciencia individual no estuviera presente. La identificamos en testimonios de conquistadores, cronistas y actores religiosos que nos permiten afirmar que sí existía, pero al parecer no era un lugar visibilizado aún para los pintores. En una conferencia dada hace más de 70 años, Rudolf Bittkové enfatizaba que durante el siglo XV, especialmente en Florencia, los artistas habrían transformado su actitud al pasar de una situación marginal propia de la imposición de las rutinas colectivas del taller a nuevos hábitos adquiridos gracias a la libertad que habían ganado con la práctica y el enaltecimiento de su oficio. Asimismo, los artistas adoptaron ciertas formas de ser y de trabajar para ser reconocidos y comparados con los maestros de la antigüedad. Por ejemplo, Mantegna y Leonardo fueron admiradores de Apeles. Entonces Bittkové propuso además que desde el siglo XVI la soledad empezó a convertirse en un componente fundamental dentro de la práctica artística en Italia. En este contexto, la genialidad sería entendida como una característica individual y no grupal, y mucho menos propia de las dinámicas de un colectivo con estructuras jerárquicas como lo fue el trabajo de taller. Esto puede explicar por qué desde entonces en los relatos biográficos, las disputas, rupturas e incluso enemistades entre maestros y aprendices se convirtieron en un tópico importante dentro de las narraciones biográficas de los artistas que iban siendo catalogados como genios.
Como lo demostró años más tarde el mismo Bitcover y su esposa en su libro Nacidos bajo el signo de Saturno, no solo en el entorno florentino los artistas empezaron a ser tratados de manera distinta, ellos mismos se pensaron diferente y algunos incluso dejaron testimonios de ese cambio de actitud. Tales documentos atestiguan la mudanza en la percepción de los mismos artistas, por lo menos en algunos contemporáneos que logró retratar Giorgio Vasari en sus vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, publicada primero en 1550 y ampliada posteriormente en 1568. Justamente esta concepción individualista se convirtió en un componente fundamental dentro de los relatos biográficos de figuras canónicas que se fueron visibilizando a través de la literatura artística. Para el antiguo territorio del Virreinato del Perú, espacio administrativo y político al que pertenecía el nuevo Reino de Granada en vida de Gregorio Vázquez, esto ocurrió especialmente a partir del siglo XIX. Sin embargo, la idea de excepcionalidad y de independencia creativa estaba ya en el aire a fines del siglo XVII, en algunos individuos cuyas concepciones sobre Vázquez las evocaban. En su mayoría se trata de segmentos en crónicas mayores dedicadas a un lugar en particular o a contar la historia de una orden activa en el virreinato. Sin embargo, para el caso de Vázquez no conocemos un documento autobiográfico que nos dé mayores pistas que un testimonio en un juicio que en breve mencionaré. Sobre todo, serán los relatos biográficos del siglo XX, y un poco los de finales del XIX, donde se va a reconocer en la obra artística los testimonios de individualidad que escaseaban en la documentación escrita producida en vida de los artistas. Esto se hizo a través de interpretaciones estilísticas e iconográficas de pinturas firmadas y atribuidas en las que se propusieron pensamientos estéticos y a veces íntimos de los mismos artistas. En Vázquez, estas interpretaciones se convirtieron a menudo en hechos históricos con los cuales se siguieron alimentando identidades en torno al pintor santafereño que se reconocen hasta hoy. Desde el primer comentario sobre Vázquez en 1701 hasta el estudio biográfico escrito por el pintor Roberto Pisano en 1926, encontramos recurrentemente que estos autores emplean en su narración topos provenientes de la retórica clásica empleada en el género biográfico. El topo sobresaliente es el paralelismo, es decir, la comparación entre personajes con características semejantes, donde a través de ese paralelismo se buscaba elogiar a un individuo. En el caso de los relatos biográficos que nos ocupan, las comparaciones se suelen dar entre Vázquez y autoridades artísticas que ya eran reconocidas en diferentes épocas y geografías, como un acto que buscaba legitimar y enaltecer al santafereño. De esta manera, es el autor de la biografía el que poseía la maestría retórica para exaltar al individuo y no el artista mismo. Efectivamente, el paralelismo fue un recurso narrativo fundamental en la formación de artistas americanos reconocidos como notables y genios desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Por ende, no es de extrañar encontrar comparaciones con artistas de la antigüedad, de la antigua Grecia, del Renacimiento italiano o del siglo de oro español. Estos paralelismos fueron útiles a la hora de modelar estereotipos particulares y especialmente permitieron inscribir en el canon del arte occidental al artista americano a través de los relatos. En un ejercicio propio del relato biográfico que moldea temporalidades históricas, el artista americano era comparado con otro semejante reconocido como genio por la tradición occidental, por ejemplo, Apeles o quizá Rafael. De esta manera, y aquí una de mis propuestas, desde los primeros relatos biográficos del siglo XVII, algunos artistas americanos como Vázquez empiezan a ser situados en un lugar atemporal, en un no lugar geográfico, en el ágora de genialidades artísticas que podían existir dentro de la literatura artística y cuyo origen cuenta con una trayectoria clásica milenaria. Empecemos con el primer paralelismo. Durante su vida en el siglo XVII, el nombre de Gregorio Vázquez solo se menciona tímidamente.
Existe una referencia que, aunque breve, posee una amplia riqueza para analizar. Se trata de una mención escrita a fines del siglo XVII por el fraile dominico Alonso de Zamora en su amplia crónica La historia de la provincia de San Antonino en el Nuevo Reino de Granada y publicada en Barcelona en 1701. Zamora fue contemporáneo de Vázquez. Nació en Santa Fe en 1635, donde murió en 1717. Según la memoria de la provincia dominicana, fue reconocido en vida como un hombre erudito y virtuoso. En su extensa crónica, Vázquez ocupó apenas algunas líneas en el aparte dedicado a la descripción de la capilla del Sagrario, construida desde 1656 hasta más o menos 1680, y para la cual Vázquez realizó el conjunto pictórico dedicado a la Eucaristía y que ustedes encuentran en esta diapositiva. Las palabras de Zamora representan un indicio interesante, acá se las pongo, a la hora de pensar que en la Santa Fe de Vázquez circulaba efectivamente un pensamiento entre algunos actores en torno a la supremacía de la pintura. Quiero resaltar especialmente la última parte del párrafo, donde el fraile dominico anota que en el pincel de Gregorio Vázquez Ceballos se han renovado los primores, viveza y gallardía que hasta los tiempos presentes celebran en el de Apeles los que entienden de este arte prodigioso. Zamora evidencia acá el reconocimiento de la importancia que tenía aquel pintor nacido en Colofón en el siglo IV a.C. como autoridad de la pintura para sus contemporáneos del siglo XVII. Como lo ha explicado Karin Helbig, para el 700 había una amplia tradición en España de titular a famosos artistas como Apeles, al ser admirado como el máximo pintor de la antigüedad. Este fue el caso de Juan Fernández de Navarrete, el Mudo, y del mismo Diego Velázquez, que fueron denominados por tratadistas como Francisco Pacheco como Apeles españoles. Igualmente, Vicente Carducho hizo lo propio con Juan de Jáuregui. Gracias a la divulgación de la Naturalis Historia de Plinio en el siglo XV, como principal fuente antigua sobre Apeles, el pintor griego se había convertido en una presencia y sobre todo en un paralelismo recurrente en la crítica artística en el siglo XVI. Así que no es de extraño encontrar que los más diversos artistas en Europa, como Jan van Eyck, Alberto Durero, Fra Angelico, fueran comparados con Apeles y posteriormente Guido Reni y Pedro Pablo Rubens fueran titulados como el Apeles boloñés y el Apeles flamenco respectivamente. Quizá como el resultado de su crónica, acorde a un contexto tan alejado de un entorno cortesano, el dominico Zamora no equiparó como iguales a Vázquez y Apeles, ni nombró a Vázquez como el Apeles santafereño o el Apeles neogranadino, así como tampoco estableció el paralelo entre los dos basado en alguno de los topos procedentes de las narraciones de Plinio, comunes entonces en extractos biográficos como el que dedica Francisco Pacheco a su yerno Velázquez en su arte de la pintura. El dominico se restringe a presentar a Gregorio Vázquez como un Apeles redivivus, es decir, que en Vázquez se renovaba la excelencia, es decir, el primor, el ingenio, es decir, la viveza, y la gentileza, entendida como gallardía, del arte prodigioso de la pintura, que no era otro que el arte del antiguo pintor griego. Para Zamora, Vázquez era capaz de realizar airosas y gallardas pinturas, como lo había hecho Apeles, pero aún quizá era muy pronto para designarlo como el Apeles neogranadino. En casos como el de Reni y Rubens, ellos recibieron tales honores de manera póstuma, y para la publicación de Zamora en 1701, a Vázquez aún le quedaba una década de vida. A pesar de las palabras de Zamora sobre la maestría de Vázquez, su realidad laboral y su reconocimiento local difícilmente podrían definirse como idílicas. Bien lo ha explicado la historiografía reciente en Colombia, basada en análisis de documentación primaria que expone la dinámica laboral de Taller y su lugar en la escala social. Por tanto, tenemos por lo menos dos realidades que lograron convivir en el tiempo de vida de Vázquez y que debemos tener en mente a la hora de indagar por su figura, su obra y su contexto de producción. Por un lado,
aquella del artista como una fuerza productiva dentro del entramado laboral de la Nueva Granada de la segunda mitad del siglo XVII, y otra que empieza a configurarse en la memoria y en los relatos de su tiempo, que traslada al trabajador y sus vicisitudes cotidianas a aquella ágora de artistas geniales, donde alcanzaban la gloria y el reconocimiento. En este punto sería de gran ayuda conocer la opinión de Vázquez sobre su oficio y sobre sí mismo, algo difícil de resolver sin algún testimonio autobiográfico sobreviviente, con el que no contamos desafortunadamente o que no hemos encontrado. Sin embargo, dentro de las pocas huellas que perviven del santafereño, existen por lo menos dos tipos de documentación en primera persona que nos permiten aproximarnos directamente a un pintor llamado Vázquez. En este caso voy a hablar sobre todo de un testimonio judicial. Recientemente, Constanza Villalobos, quien tristemente nos abandonó hace un poco más de un mes, llamó la atención sobre este valioso documento de 1679 que devela un testimonio directo de un maestro pintor de nombre Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que nos permite aventurar algunas conjeturas. Se trata de un manuscrito emitido unos años antes de la Crónica de Zamora, pero por las mismas fechas en que Vázquez podía estarse ocupando de las pinturas del Sagrario. Este documento da cuenta del juicio de residencia realizado en Santa Fe entre 1679 y 1680 al oidor de la Real Audiencia, Juan de la Rea Zurbano, en el cual se le acusaba de haber cometido excesos durante el desempeño de su cargo. Hacia 1684 lo encontramos ya en Quito con el cargo de numerario. Según Tamar Herzog, su llegada repentina a Quito obedecía a las quejas que existían en su contra en Santa Fe por tráfico de influencias y del fomento y uso de parcialidades dentro del tribunal. En su indagación, Vázquez deja entrever su estima y respeto por la Rea Zurbano, con quien se frecuentaba desde 1672, según su testimonio. Vázquez testificó que a veces cuando el oidor se dirigía o volvía de cumplir sus labores en la Real Audiencia, se detenía a visitarlo. Según palabras de Vázquez, el oidor solía muchas veces tocar a la ventana, unas a las 8, otras poco antes y otras poco después. Las constantes visitas del oidor fueron explicadas por el pintor debido a la afición que la Rea tenía a la pintura. Efectivamente, según el pintor, el oidor le había confesado tener problemas en llenar sus horas de trabajo debido a los pocos asuntos que debía resolver, prefiriendo quizá dedicar su tiempo libre a su afición en compañía del maestro pintor. La Rea Zurbano poseía algunas pinturas, de las cuales le pidió a Vázquez que alineara unos países y un cuadro pequeño de la conversión de San Pablo. Aunque el proceso nos dice muy poco, nos da alguna información sobre Vázquez que quiero aprovechar para ahondar en su entorno como pintor. Por ejemplo, el documento lo presenta como un maestro pintor, de unos 37 años y poco más o menos. Menciona igualmente algunas de sus actividades, como los encargos de sus obras para algunos otros oidores y que a veces se ocupaba de alinear pinturas. Aunque mucho se ha escrito desde el siglo XIX sobre la formación de Vázquez como pintor en el taller de Baltasar de Figueroa, lo cierto es que no poseemos información documental que lo ratifique. Vázquez es acá reconocido como maestro pintor, de la misma manera que otros de sus contemporáneos como Andrés de Ascona, Gonzalo Carballo, Juan Recuero, Juan de Rojas, Manuel Martínez, el indio Ladino Felipe y Juan de Valladolid fueron reconocidos en contratos, juicios y testamentos en un contexto laboral no regulado gremialmente. Sabemos hoy, gracias especialmente a las investigaciones de Laura Vargas Murcia, que el nuevo Reino de Granada contó solo hasta 1777 con unas normativas para el oficio de la pintura a través de la Instrucción General para los Gremios, y especialmente en 1789 a partir del Reglamento de los Gremios de la Plebe. Dentro de las dinámicas propias del saber hacer, del oficio de la pintura, y que eran usuales en otros lugares de las Américas, sabemos que el ejercicio de su oficio le otorgó a algunos pintores autoridad y credibilidad social y jurídica, no solo como imitadores de iconografías religiosas procedentes de diversos modelos grabados, sino como testigos fidedignos capaces de producir en imágenes evidencias veraces y confiables. De aquí
que encontremos desde comienzos del siglo XVII planos y mapas en pleitos de tierras firmados por pintores. A esta credibilidad y autoridad debemos sumar el reconocimiento social a su juicio en gestiones legales y administrativas, como era la tasación de láminas, alhajas, pinturas, estampas y bultos en inventarios, venta de almonedas, dotes y testamentos. Para estas diligencias, dichos pintores juraron realizar los avalúos fiel y legalmente según su arte y reconocimiento del oficio. En su testimonio a favor de la res urbano, podemos identificar la credibilidad y la autoridad que ostentaba Vázquez como maestro pintor y vecino de la ciudad. Solo que en este caso no importaban sus virtudes como pintor, ni su juicio como tasador de obras, sino la legitimidad de su palabra para defender a su amigo, la res urbano. Aunque pareciera que la imagen de Vázquez, como el Apeles que les mencioné, figurada por el fraile Zamora, no se replicó en los pocos documentos del siglo XVIII que mencionan el nombre del artista, gracias a las noticias del jesuita italiano Filippo Salvatore Gillig, sabemos que la fama de Vázquez no paró de crecer en el siglo XVIII. En su ensayo de Historia Americana, publicado en 1780, el jesuita dedica a Vázquez el párrafo que ustedes pueden ver en esta imagen. Aunque Gillig estaba interesado en conocer las virtudes y condiciones de América a partir del análisis de los indígenas y de su vida en la región del Orinoco, el párrafo dedicado a Vázquez es antecedido por una reflexión sobre la primacía de la pintura sobre la escultura en Santa Fe, lo cual, según el jesuita, se explicaba por el amor que los nativos de aquel lugar le tenían a la pintura. Gillig explicaba que aunque no se preciaba de ser buen conocedor y todavía menos un crítico de arte, estos cuadros tenían su belleza, siendo más delicados por el colorido que bellos por la proporción. Este jesuita introduce dos novedades en la configuración biográfica de Vázquez, pero ya comunes dentro de este tipo de narrativas: la anécdota y la racialización del artista. Sin profundizar, se refiere a que las 4 pechinas de los evangelistas en la cúpula de la iglesia de la Compañía en Santa Fe serían una obra no indigna de la copia que, según Gillig, fue llevada a Roma. Esta información inaugura las narraciones comunes desde entonces y referentes a la exportación de obras de Vázquez, especialmente a Roma, presentada como la ciudad que había glorificado a pintores y que ahora, al parecer, lo hacía con Vázquez. Por otro lado, Gillig será quien por primera vez racializa a los artistas neogranadinos como una manera de clasificar su talento. El jesuita resalta que entre los criollos se encuentran los mejores pintores, quienes se habían ayudado en su quehacer de cuadros de muy buenos pintores de que están llenas las iglesias y que habrían sido importados de Europa. En este contexto, el celebérrimo Vázquez era el mejor exponente de esos pintores criollos, que basaban su obra en modelos europeos. El jesuita introduce así un tercer elemento indispensable desde entonces en la construcción de la memoria de Vázquez: su fama póstuma. En 1860, Jacob Burckhardt llamó la atención sobre la importancia de la fama en el desarrollo del individuo en la cultura del Renacimiento en Italia, entendida como una nueva condición moral ganada por un individuo gracias a sus propios méritos, es decir, un reconocimiento exterior de una persona. Acá Gillig escruta la genialidad individual de Vázquez y resalta la admiración general por sus obras en Santa Fe, tanto así que compara su fama como aquella de Rafael Sanzio. Efectivamente, para la década de 1780, la figura de Rafael contaba con una gran fama que adquirió en vida y que se fortaleció ante su temprana muerte en 1520, y que en época de las publicaciones de Gillig se le reconocía como un pintor-poeta cuyas genialidades artísticas estaban especialmente vinculadas a las ciudades de Perugia, Florencia y Roma. Así, Gillig nos presenta a un Vázquez criollo y con precariedades económicas, poseedor de un temperamento pictórico delicado y natural, cuya fama era comparable con un pintor más contemporáneo que Apeles, con Rafael Sanzio. Esta semejanza entre el pintor santafereño y el de Urbino se limita a la fama que entonces poseían los dos, mas no a la maestría de su pintura. Sin embargo, para Gillig, Vázquez fue superior a sus contemporáneos. Desconocemos
que tanto pudieron ser conocidas las palabras de Jilij sobre Vázquez, pero lo cierto es que desde entonces abundan las noticias sobre su obra y su figura. Es de resaltar que buena parte de los primeros comentarios del siglo XIX, de los primeros cronistas que hablan sobre Vázquez en el siglo XIX, dudan, desconfían y niegan las historias locales sobre Vázquez. De ahí que empiecen a aparecer cuestionamientos, contradicciones, malentendidos y versiones divergentes en torno a su vida y a su obra. El interrogante fundamental de algunos de sus heraldos de la fama es el origen americano de Vázquez y la necesidad de explicar su talento para la pintura sin un vínculo estrecho con Europa, especialmente con Italia. Así la fama mencionada por Jilij, que gozaba el artista a fines del siglo XVIII, finalmente es evidente en el siglo XIX a través de la proliferación documental que a su vez genera la multiplicidad simultánea de relatos sobre su vida. En 1801, en su paso por Santa Fe de Bogotá, Alexander von Humboldt inaugura el interés mediático en torno a Vázquez. El científico alemán elogia a Vázquez en un breve aparte de su diario, escrito en alemán, durante su viaje por el río Magdalena, cuando se detuvo unos días en Santa Fe de Bogotá porque quería visitar a José Celestino Mutis. Allí lo reconoce como el único pintor histórico en Sudamérica que sería capaz de medir su talento con los mejores alumnos del pintor dieciochesco Anton Rafael Mengs. Expresa su sorpresa al escuchar durante su viaje que Vázquez nunca había estado en Roma y había sido capaz de pintar de la manera que pintaba. Como lo he presentado en varios estudios, la breve opinión de Humboldt de este párrafo marcaría buena parte del camino discursivo que se estableció en torno a Vázquez durante el siglo XIX. En esta revisión es interesante mencionar cómo algunos viajeros británicos que visitaron la Gran Colombia recién emancipada del poderío español en la década de 1820 influyeron de manera importante en las narrativas en torno al pintor santafereño que nos ocupa. Fue el caso del diplomático John Potter Hamilton, quien aunque más interesado en los recursos naturales de la República en ciernes, tuvo tiempo de visitar iglesias bogotanas y señalar que Vázquez debía ser considerado el Murillo del país. Y subrayaba que Vázquez tuvo que haber visitado Europa y estudiado en situ las obras más famosas de los artistas italianos. 20 años después, en la década de 1840, las dudas ya propuestas por Humboldt y Potter Hamilton sobre el origen de Vázquez y un posible viaje a Europa se transformaron en la afirmación del vicecónsul británico en Santa Marta y Bogotá, Edward Mark, quien afirmó que Vázquez definitivamente no podía ser un pintor santafereño, sino que debía ser de origen europeo. Contradecir a los visitantes alemanes y británicos apreciados por parte de los santafereños como conocers y como la nueva autoridad ante las artes del pasado, se convirtió en el principal objetivo de algunos heraldos santafereños que escribieron y realizaron acciones en pro de esta causa. De esta manera, el nombre de Vázquez, su figura y su obra se configuraban en el siglo XIX como uno de los estandartes nacionales de una república en ciernes. De ahí la insistencia por divulgar su obra dentro y fuera de la Gran Colombia. Por ejemplo, en 1835, los santafereños Ignacio Gutiérrez Vergara y Rufino Cuervo Barreto hicieron su primer viaje transatlántico y lideraron en París y Londres la venta sin éxito de unos cuadros del artista que se encontraban en la iglesia del Sagrario. Sin embargo, la principal defensa del origen americano de Vázquez la emprendió el pintor e historiador José Manuel Grot, quien en 1859 imprimió en Bogotá un cuadernillo de 67 páginas titulado Noticia biográfica de Gregorio Vázquez Arce y Ceballos, pintor granadino del siglo XVII. La disputa sobre el origen americano de Vázquez la selló Grot desde el inicio de su libro al publicar la partida de bautismo de Vázquez en la Catedral de Santa Fe de Bogotá del 17 de mayo de 1638 y que daba cuenta de su nacimiento en la misma ciudad 8 días atrás, el 9 de mayo. Desde las primeras páginas, Grot define a Vázquez como un artista célebre nacido en Santa Fe, ciudad donde tanto Grot como Vázquez trabajaron toda su vida. Para Grot, las carencias de su entorno se transformaron en sus fortalezas individuales y aunque nunca conoció Europa, eso no impidió que fuera poseedor de una genialidad equiparable a sus contemporáneos europeos.
En el pasado he propuesto que la noticia biográfica se convirtió en el tratado artístico que fundó las bases de diferentes procesos artísticos en Colombia y que cristalizó la imagen de Vázquez como el gran artista local desde mediados del siglo XIX. Para lograr esto, Groth redactó una obra de complejo ensamblaje bibliográfico, visual y documental, en donde utilizó diversas figuras clásicas del género de la biografía, como el elogio y la anécdota, pero sobre todo la comparación con otros pintores reconocidos que ya encontrábamos desde Zamora. Groth jamás visitó Europa, así que las obras de los artistas europeos que mencionó y comparó con Vázquez las conoció a través de reproducciones monocromáticas en libros a los que tuvo acceso en su biblioteca, como el Museo Universal de Pintura y Escultura y Galería Europea de las Artes y de la Historia, publicada en Barcelona en 1840. Se trata de la versión en castellano de 16 volúmenes de la edición francesa original, publicada entre 1820 y 1830, con ilustraciones monocromáticas de Etienne Achille Revel. Más que nunca, dentro de la construcción biográfica redactada por Groth en 1859, establecer paralelos con otros artistas permitió exaltar la genialidad del santafereño dentro de un ágora temporal de famosos pintores integrada por los maestros de la antigüedad como Apeles, Parrasio y Zeuxis, pero especialmente por los ya afamados pintores de los siglos XVI y XVII como Miguel Ángel, Rafael, Correggio, Tiziano, Tintoretto, Giorgione, Guercino, Albani, Reni, Rivera, Morales, Murillo, Zurbarán, Cano, Velázquez, Rubens y Van Dyck, con quienes comparó Groth a Vázquez. A diferencia de Potter Hamilton, Groth consideraba que la genialidad de Vázquez no alcanzaba la grandeza de la escuela española a la cabeza de Murillo y Velázquez, pero sí consideró que sus obras eran iguales y aún mejores que muchas de las que hicieron los afamados maestros de esa escuela y aún de la italiana, decía Groth. De ahí que Groth compare a Vázquez con Rafael y especialmente con Correggio. Los paralelos con la obra de Rafael los propone en algunos detalles, como la representación de mujeres ancianas de Vázquez, que a menudo considera perfectas, expresivas y naturales, tanto que tienen los caracteres de las ancianas que pintaba Rafael en sus Sacras Familias y que aquí vemos una representada en el Museo Universal. Igualmente, para Groth, Vázquez cometía los mismos errores que Rafael. Por ejemplo, al igual que el Urbino, los caballos pintados por Vázquez eran de representación torpe, pero no por eso dejó de ser el príncipe de la pintura, decía Groth. Asimismo, Groth mencionaba que Vázquez pintaba casi siempre a la ligera, sin cuidarse mucho en corregir ni retocar, así como lo hizo Rafael en un tiempo cuando debía despachar presto, según Groth. Diferente será el paralelismo que establece con Antonio Allegri da Correggio. Más allá de comparar detalles en obras o en particularidades, Groth bautiza a Vázquez como el Correggio granadino. La razón para esto es la paleta de su pintura y especialmente el uso del claroscuro, que no lo habría hecho mejor el Correggio. Para Groth, Vázquez entendía perfectamente el claroscuro, que él consideraba algo propio del talento de los artistas más inteligentes. Con este parangón, Groth exalta la máxima genialidad de Vázquez y lo reconoce como un maestro del claroscuro y del colorido. Recordemos que fue Anton Rafael Mengs quien exaltó la calidad de la pintura del Correggio al nivel de Tiziano y Rafael. Como lo he mostrado en el pasado, las obras de Mengs, publicadas por Joseph Nicolás de Azara a fines del siglo XVIII, representaban una lectura fundamental para Groth. Obviamente, más allá de los paralelismos con Rafael y el Correggio, las generosas comparaciones que hace Groth con casi una veintena de artistas diversos configuran a Vázquez como un pintor quimérico conformado por múltiples seres virtuosos. La lucha de Groth por el reconocimiento de la genialidad multivalente de Vázquez es su misma lucha. Groth no fue un soldado, tampoco un político, fue un maestro, un pintor, un dibujante, un historiador, quien como otros de sus contemporáneos encarnó una masculinidad que vio en el arte y las letras el lugar de la exaltación del individuo de las nuevas repúblicas americanas. Como lo reconoce a Vázquez, se identifica a sí mismo
como un español americano nacido en Santa Fe que jamás visitó Europa. Aunque reniega de la miseria de su entorno artístico local, el mismo al que se enfrentó Vázquez, Groth configura en la noticia biográfica a un pintor invencible e inalcanzable en una posibilidad transgresora, en un ejemplo para sus contemporáneos y las nuevas generaciones. De esta manera, la figura del gran Vázquez fue un útil adalid y estandarte de las luchas para conquistar espacios de reconocimiento y valoración de la pintura en Colombia. Esto ayuda a explicar por qué este pintor americano a la europea fue denominado como el príncipe del arte nacional en la primera exposición de Bellas Artes de la recién fundada Escuela Nacional de Bellas Artes en 1886, donde además se le dedicaron diferentes salas para exponer su obra en generosos espacios de exposición, como vemos en el plano que les estoy mostrando. Finalmente, retornamos a la pregunta que planteé al comienzo de mi charla: ¿cómo se transformó el Correggio neogranadino en un Velázquez? La consumación de esta nueva metamorfosis tuvo lugar en la década de 1920 y tuvo como su principal gestor al segundo biógrafo de Vázquez, Roberto Pisano, quien, así como Vázquez y Groth, también nació y murió en Bogotá. Así como Groth, Pisano era también pintor e historiador y se encargó de sellar la alianza con la figura de Vázquez como Velázquez a través de la publicación del libro Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, pintor de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, cabeza y corte del nuevo reino de Granada, impreso por él mismo en París en 1926. Continuando la labor empezada por Groth, y a quien cita con generosidad, Pisano propone en su publicación aportar novedades sobre el artista, darle una nueva lectura a su figura en el entorno de la pintura colonial hispanoamericana, como él la denomina, y presentar el primer catálogo razonado de 403 obras atribuidas a Vázquez. Se trata así de un extenso catálogo de gran formato, ilustrado, lujosamente editado e impreso en París, a expensas del mismo Pisano, distinto al humilde cuadernillo que Groth había publicado en Bogotá el siglo anterior. En Pisano, Vázquez sigue siendo un pintor criollo, un hijo de españoles en América, pero a diferencia del Correggio granadino de Groth, el de 1926 estaba interesado en adquirir conocimientos ancestrales sobre materiales y pigmentos junto con las poblaciones originarias del altiplano cundiboyacense de los Muiscas. Según una anécdota contada por Pisano, en 1658 el pintor santafereño se dedicó a perfeccionar la preparación de colores junto con los indígenas del lugar, de tal manera que de ellos aprendió el uso de la goma elástica y del elemí, además de enseñarle dónde se encontraban los yacimientos de arcillas de distintos colores y calidades. Esta experiencia de Vázquez, descrita por Pisano, se asemeja más a una vivencia experimental y de camaradería de algunos de sus contemporáneos en busca de lenguajes indigenistas en ese momento en boga, que la de un pintor santafereño del siglo XVII, donde incluso pudo contar con indígenas en su taller. A pesar de su supuesta amistad con los muiscas, Vázquez seguía siendo para Pisano un pintor criollo, que en su oficio se comparaba con la tradición sevillana de Murillo, Zurbarán y Velázquez. A diferencia de sus antecesores, y como bien lo señalaron Joven Chicangana y Juan Camilo Rojas, en el amplio entramado biográfico construido en torno al artista, Pisano aporta un rostro a Vázquez al referirse a un retrato del pintor hecho hacia 1685 por un desconocido y el cual él mismo al parecer copia. Este rostro complementaba la supuesta figura de Vázquez, identificada ya en 1886 como un autorretrato del pintor en esta obra sobre el abad Joaquín de Fiore. La identificación de un autorretrato en una obra de Vázquez apelaba a testimoniar una agencia individual presente en su obra, quizá ante la carencia de documentación primaria que buscaba evidenciar cómo eran su rostro y su cuerpo. Tras esto, los retratos de Vázquez empiezan a proliferar. Incluso el mismo Pisano también decide retratarlo en el frontispicio de su libro.
donde lo representa emulando el retrato de Velázquez en Las Meninas. Tras los retratos de Vázquez, realizados por el mismo Pisano antes de su muerte en 1929, siguieron bustos y monumentos como este en el patio de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Bogotá. La estatua de Velázquez, realizada por Fernando Montañés en 1979 que estaba en el descanso de la escalera del Museo Colonial en Bogotá y con la cual empezamos esta charla, responde a este impulso. Tal amalgama, que da como resultado una nueva metamorfosis en la identidad y en la biografía de Vázquez, puede relacionarse con el hispanismo que Pisano defendía para el arte en Colombia. A diferencia de Grot, Pisano vivió y estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Marcado por su propia fascinación, Pisano afirma en su libro que el arte colonial debía considerarse en la historia de la cultura como uno de los más excelentes frutos del germen de civilización que España llevó a América. Y en ese contexto hispanoamericano resaltaba que genio no había habido sino uno, el de Gregorio Vázquez. Por otro lado, Pisano parece compartir junto con sus contemporáneos en España la fascinación que sentían por la obra de Velázquez, a quien a fines del siglo XIX se le dedicó una sala exclusiva en el Museo del Prado, la realización y colocación del monumento de Marinas y la producción de una literatura especializada sobre el artista. Pisano, como en su momento Grot, escogen paralelismos a partir de sus anhelos e intereses y solo tímidamente lo relaciona a Vázquez con su contemporáneo quiteño Miguel de Santiago, con quien según sus biógrafos serían amigos. Sin embargo, sus ojos están puestos en tradiciones italianas y españolas, no en las americanas. Contemporáneos americanos de Vázquez como Diego Quispetito, Basilio Santa Cruz Pumacallao, José Juárez o Juan Correa no aparecen en la ecuación de estos autores que aún no buscaban en el vecindario americano paralelismos que pudieran ser incluidos en el ágora de la literatura artística local, donde a comienzos del siglo XX Vázquez ya compartió un espacio con Apeles, Rafael, Correggio, Mengs y Murillo y Velázquez, perdón. Quiero concluir señalando que hoy he escogido algunos casos relevantes para narrar este recuento, pero fueron más las publicaciones, los eventos y las instituciones que ayudaron a forjar la fama de Vázquez y a transformar su relato biográfico. Entre otros proyectos, vale mencionar la frustrada creación de la primera Academia Oficial de Pintura, que debía llevar su nombre en 1873, o la fundación del Museo de Arte Colonial en Bogotá en 1942, que bien pudo ser inaugurado como el Museo Vázquez por el protagonismo que tuvo su obra y su nombre desde su origen. Como ya se ha propuesto, la exaltación de la genialidad de Vázquez fue un instrumento útil en la creación de modelos ejemplificantes en la formación del Estado Nacional en Colombia. Sin embargo, fue mucho más que eso. Su nombre y el reconocimiento de su genio, semejante a Rafael, Correggio o Velázquez, fue útil a la hora de darle al oficio del pintor un cierto lugar y la visibilidad durante la transición entre la formación en talleres coloniales a ese saber hacer sin estructura gremial, pero organizada localmente, y el anhelo de contar con una formación académica de pintores durante el siglo XIX. Los relatos que les he presentado aquí muestran un pintor quimérico que se construyó en un ícono poderoso que fue instrumentalizado en Colombia gracias a los paralelismos con reconocidos artistas que ayudaron a fortalecer ideas en torno al mérito y la virtud artística. Un Vázquez así pudo existir dentro del relato biográfico ilusorio, donde era equiparado con Apeles y con más de una veintena de artistas de reconocimiento global de los siglos XVI al XVIII. Este relato múltiple y quimérico fue útil para diferentes causas desde el siglo XVIII. Sin embargo, hoy las metamorfosis en torno a Vázquez se han detenido o por lo menos congelado en algunos entornos donde antes gozaba de un espacio glorioso. Es así como el otrora monumento de Velázquez, con el que comencé mi charla y junto al cual los visitantes solían tomarse fotografías, paradójicamente se encuentra hoy aislado del público y solitario en el Patio del Silencio, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, también en Bogotá. Así como la creación del monumento, el exilio de la escultura hace una década es una respuesta a los cambios en la historiografía local y a la insatisfacción pública ante la figura de Vázquez y su relato.
La fortuna crítica de Vázquez se fue convirtiendo poco a poco en su infortunio. En las últimas 2 décadas, las investigaciones realizadas con el propósito de entender mejor el oficio de la pintura en los virreinatos americanos dentro de los siglos XVII y XVIII y sus sistemas de producción, de abrir el espectro de la creación artística a diferentes grupos poblacionales, de ocuparse de los autores desconocidos sin importar su descendencia y de tratar de pensar en una historia del arte colonial sin la tiranía del culto a la figura del artista genio, le ha dado a la figura de Vázquez unas vacaciones merecidas, así como a la escultura de Montañés. Estos cambios dentro de la investigación y dentro del relato han permitido que los espacios dedicados al arte colonial tomen distancia de los relatos biográficos construidos en torno al Vázquez omnipresente desde el siglo XVII. Estos relatos sobre un hombre criollo, un pintor a la europea, bien a la italiana o a la española, han dejado de satisfacernos como símbolo local que otrora era útil para las luchas que emprendían los artistas locales. El desplazamiento del monumento y su lejanía del museo y de sus públicos, aunque podamos verlo como un mecanismo radical, ha sido efectivo para evitar la ceguera producida por la poderosa presencia de la fortuna crítica de Vázquez construida durante 3 siglos. Hoy vemos que la ausencia protagónica de Vázquez ha permitido ver y entender formas distintas de lo que hoy aún denominamos en Colombia arte colonial. Así, hoy asistimos a una apertura en estudios sobre los vestigios que tenemos tanto en objetos como en materialidades y en documentación escrita. De ahí que la búsqueda de autorías con nombre y apellido no represente una preocupación para jóvenes investigadores. El monumento de Vázquez Velázquez seguirá de descanso en el patio del silencio hasta que reciba una nueva mutación y con ella relatos renovados desde su configuración, donde su configuración logre satisfacerlos. Muchas gracias. Gracias, Olga, por esta estimulante revisión de la crítica artística alrededor de Gregorio Vázquez. Hemos podido seguirte en este recorrido que nos propones, deteniéndonos en los reflejos intelectuales de quienes han construido sus propias agendas. Y me gustó mucho ver este desplazamiento de una pieza que, hice bien el cálculo, tiene 50 años y ya se fue al patio del silencio. Es joven. Bueno, sí, abro todavía el micrófono para las preguntas que pudiera haber de parte de quienes están aquí. ¿Quién me ayuda a prestarle un micrófono? Gracias. Bueno, buenas noches. Estuvo magnífica, la verdad. Yo tengo muy poco de historiadora colonial, pero voy a hacer, pero mucha colombiana, y voy a hacer una pregunta de pronto un poquito salida de temporalidad, pero pensando un poco en esas revisiones de Vázquez, en las nuevas narraciones santafereñas, ¿no?, que corresponden como a momentos muy particulares dentro de un proceso muy largo de autonomización del campo en el país. Me pregunto si, o sea, estaba pensando justamente en la relación que puede llegar a tener con el Museo Colonial, si de pronto también podría tener relación con un incipiente coleccionismo, ¿no?, como con un revisionismo y una revaloración de las obras que quedaron de pronto de Vázquez en manos de santafereños protocoleccionistas, ¿no? Y si de pronto esa relación se puede homologar como entre lo institucional, o sea, su revaloración institucional, el ubicarlo nuevamente en esos espacios que representan pues como otro montón de cosas para el país y creo que especialmente para Bogotá, si también incide como un movimiento particular de lo que a las personas les estaba interesando contar de las obras que tenían en la casa por X o Y razón. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo conté solo partes de la historia, ¿no? Como ustedes se imaginarán, no todo el mundo aplaudió este reconocimiento de la construcción de la figura y un poco más allá de la escultura, lo que ocurrió en el Museo Colonial, ¿no? Dentro de la curaduría del Museo Colonial, hoy Vázquez es uno más, ¿no? No es el Museo de Vázquez, pero también la literatura artística. Yo considero que el coleccionismo de Vázquez ha sido un motor fundamental para el estudio y para el coleccionismo en general de lo que nosotros llamamos arte colonial. Y esto ocurre desde el siglo XIX.
Tanto así que, por ejemplo, el libro que mencioné de Roberto Pisano, aún en los anticuarios donde se vende obra colonial, los dueños o quienes atienden en los anticuarios sacan el libro, el único catálogo razonado de 1926, para mostrar que la obra es auténtica, aunque no esté ni firmada ni fechada y aunque no se parezca a otras. Entonces, esto es una transformación que se ha dado más desde la academia y un poco más desde los mismos públicos del museo. Bueno, tú de pronto conoces el Museo Colonial, es un museo muy vivo. Van colegios, van todo el tiempo, hay público, no es un museo académico, es un museo para mucha gente. Y en ese sentido también el museo ha hecho estudios de públicos y encontró también que la gente no se sentía identificada con Vázquez, ¿no? Pero también en nuestra historiografía. Entonces, yo diría que el coleccionismo es un tema todavía complejo. Yo no trabajo mucho con coleccionistas por una cuestión de ética también en Colombia, pero hablo con varios y el tema de Vázquez y de la autoría es muy complejo. O sea, ellos exigen muchos todavía que los historiadores del arte en Colombia saquemos monografías sobre Vázquez, sobre Figueroa, catálogos razonados, pero es una petición que hacen sobre todo los coleccionistas y coleccionistas que tienen obras de estos artistas y que los compraron pensando en estos artistas, ¿no? O sea, yo no sé si los precios de los Vázquez han bajado, no creo. Yo creo que el mundo del coleccionismo se mueve por un mundo un poco diferente a lo que ocurre en estos ámbitos. Espero haber contestado tu pregunta. Ah, bueno, felicidades por la charla, estuvo muy buena. A mí me llamó la atención un aspecto que se mencionó sobre Vázquez. Em, no sé si entendí bien, pero que en su taller participó población local con Vázquez. ¿Sí fue así? Eh, no sabemos nada del taller de Vázquez. Lo que yo dije es quizá, tal vez pudo haber, pero no sabemos nada. Un poco el recuento que yo hice es que la fama de Vázquez, es sobre todo del siglo XIX, se contradice con sus vestigios documentales escritos, ¿no? Entonces, a diferencia de otros artistas que tenemos muchos más documentos, pero por alguna razón, pues, bueno, de pronto por la calidad, lo que se consideró como su calidad absoluta de pintura, ¿no? Pues no han sido estudiados todavía, ¿no? No lograron la fama ni el reconocimiento y sus nombres además están perdidos a veces en los archivos todavía. Y plásticamente se pudieran identificar algunos aspectos de los colaboradores, de los del ambiente del taller. Bueno, vuelvo a eso que decía del taller de Vázquez. Ajá. Bueno, como Bueno, no que no se sabe sabemos, nada, pero o sea, tenemos dos intuir algo. realidades, la del relato y la de los documentos. A través del relato, sí, todo lo marcó Vázquez. O sea, hay un antes y un después de Vázquez en la historiografía. Todos los o la mayoría que estuvieron después, tuvieron algo que ver con Vázquez. O bien fueron sus aprendices, o bien aprendieron de sus obras. Hasta el siglo XIX, las obras de Vázquez se copian en el siglo XIX. Pero ese es ese universo que se construye en torno al relato. Claro, cuando leemos, yo no hablé casi de esto, pero la descripción estilística de Vázquez, son muchos Vázquez, son un colega mío que trabajamos estos temas, André Tavares, dice, tenemos las eternas resurrecciones de los artistas. Entonces, a veces Vázquez es colorido, a veces es tímido, a veces, entonces, estilísticamente hay muchos Vázquez. Yo me he tomado el tiempo de leer esas descripciones de las obras, digo, pero no hay un consenso. Bueno, el claroscuro a veces es un poco el consenso, pero son pintores distintos, porque son ojos distintos y son anhelos distintos. Entonces, un poco como con las milagrosas, tenemos por lo menos dos vías, ¿no? Tenemos el relato
la historia, la narrativa, la leyenda, que se termina volviendo un facto histórico. Y en torno a esas leyendas se construyeron museos, se hicieron monumentos, ¿no? O sea, no digo que no tenga un peso, ¿no? Es un peso muy importante para el caso de Colombia y de lo que conocemos como arte colonial en Colombia. Gracias. Eso también se refería a la obra en sí misma, ¿no? Sí, ¿Qué? ese chico, pero ahora Pero de los aprendices. sí, se puede ver la mano. Hola, muchas felicidades, me encantó. Em, yo quiero ahora saber todo de lo que no se sabe, que sí se sabe de Vázquez. Quería preguntar, em, bueno, pues me pareció claro cómo utilizaste este caso. Ay, perdón, es que creo que chilla. Para hacer pues una crítica, un análisis crítico, pues de perspectiva historiográfica, ¿no? Al caso. Y quería saber qué tanto sí está funcionando así la figura de este pintor, ¿no? Quería saber si se está hablando en ese sentido, si en ese sentido sí está perviviendo su fortuna crítica, valga la redundancia, para hacer análisis pues que revisen críticamente pues la historiografía así como lo que nos presentaste, o no forzosamente está funcionando así. Bueno, gracias. Son muchos universos, ¿no? Cada museo que tiene, o cada coleccionista que tiene arte colonial en Colombia tiene un Vázquez. Por eso a mí me llegan muchos casos de atribución, me preguntan y yo lo primero, yo no no sé, me baso en cuál, y bueno, podría contarles aquí cuáles sabemos, ¿no? Digamos, las que sabemos es sobre todo la Capilla del Sagrario. Entonces, hay muchas realidades. En muchos pueblos a los que yo voy, me muestran las colecciones y me dicen, ¿conocía a nuestro Vázquez? Claro, es uno más de los que además tampoco Pisano jamás visitó, y que si seguimos ciertas lógicas, ¿no? Para evidenciar o para identificar esos Vázquez, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, de ese lado, el relato del gran Vázquez aún satisface y es necesario, yo pienso. Digamos, llevo muchos años pensando en esto y yo recobro esos relatos también, ¿no? Porque tuvieron unos momentos en la historia local. No quiere decir que fueran verídicos, ¿no? Sino cumplieron un rol, fueron instrumentalizados y su figura. Por otro lado, en la academia, y ahí sí veo hablar de Bogotá y de, sí está ocurriendo, y hay varios estudiantes, varias tesis que se han terminado, que están revisando. O sea, Vázquez un poco es, hay, otra vez Vázquez, hay incluso en el siglo XIX hay textos, otra vez, tengo colegas que dicen, pero ¿por qué ustedes los colombianos siempre tienen que nombrar a Vázquez? Yo digo, yo quisiera, ¿no? Pero en mi trabajo siempre aparecía, yo no sé si a ustedes les pasa en México, pero hay figuras que aparecen y que uno las tiene que enfrentar, algo hay que hacer con ellas, ¿no? Conversar o aceptar lo que se ha dicho, algo hay que hacer. Pero mis estudiantes y varios estudiantes sí están partiendo de un análisis distinto y planteándose, por ejemplo, la biografía como una posibilidad de la escritura de la historia del arte hoy en día. Eso no pasa solamente en Colombia, ¿no? Eso es algo que está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Griselda Polo, que escribe una biografía, el mismo Felipe Pereda acaba de escribir un gran libro que es como un relato biográfico distinto, ¿no? Entonces, volver justamente a esa revisión sí es algo que está ocurriendo. Yo no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, yo no fui la que llevó la escultura, aunque pareciera, al Patio del Silencio, no fui yo, fueron otros, entonces somos varios, pero hubo muchas críticas, incluso de investigadores por fuera de Colombia. Muchas que dijeron un poco que éramos, que falta de respeto, que, bueno, en fin, muchas cosas, pero sí están pasando. Yo pienso que si pasan, pues no sé, hay que esperar al futuro y siempre está bien que haya diversidad en el pensamiento, ¿no? Y en las propuestas. Quizá Colombia es un país muy centralizado, o sea, nos falta hacer mucho más trabajo en región, en otras colecciones, necesitamos, yo necesito como
50 reencarnaciones para hacer todo lo que quiero hacer, pero hay un grupo de gente joven que está trabajando, entonces de pronto vamos a ver, ¿no? Pero ya hay escritos de otros artistas del siglo XVIII, del siglo XVII, ya hay revisiones que se han escrito. Bueno, muchas felicidades, Olga. Me has enriquecido muchísimo con tu espléndida conferencia sobre Gregorio Vázquez. Lo que he leído él con colegas de altura que conocemos y me deja pues un sabor así, un conocimiento novedoso, aportador de tu mirada. Y hacer este repaso historiográfico es vital y sobre todo porque estaba yo escuchando, ¿no? Constantemente a través de tu recorrido una búsqueda de la legitimación de nuestro arte americano, neogranadino, en paralelo con el viejo mundo. Y esto lo vemos desde la afirmación de Francisco de Burgoa hacia 1670-74 con nuestro Andrés de Concha, Apeles del Nuevo Mundo. Y por ahí, si nos continuamos en la Nueva Granada con Gregorio Vázquez en el siglo XVII, ahí además me sorprende otro cronista dominico, Zamora, estando vivo Gregorio Vázquez, le da el lugar, le da un lugar reconocido, ¿no? Bueno, pues me hace pensar en que todavía queda mucho por escribir, por reflexionar y por hablar de nuestro arte neogranadino, independientemente de la clasificación de temporalidades, de criollismos, de relaciones con, sino del reconocimiento de lo que fueron capaces de expresar los pintores que se enfrentaron pues a una gran cantidad de peticiones de este pluriétnico o esta pluriétnica América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena, felicidades y pues quizá tenga algunas otras cositas para conversar más adelante. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Gracias a una de mis compañeras principales en esta estancia. Gracias. Sí, yo creo que arranqué todo este trabajo fue un poco entender eso, entender esa necesidad del reconocimiento externo. Me llamaba mucho la atención y con Vázquez siempre ocurría. Creo que es algo extensivo, o sea, este es un caso, pero yo creo que lo podemos encontrar en muchos lugares en América Latina, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de aprender con otros colegas sobre casos en Sudamérica y no es idéntico, pero sí pasa, ¿no? Sí hay una necesidad de ese reconocimiento, pero lo que yo aprendí en todo este trayecto es que fue una búsqueda cuidadosa. O sea, el reconocimiento pasaba por la construcción de un relato verídico, pero también de, por ejemplo, Groth, el libro de Groth, se lo recomiendo. Es un texto hecho con mucho cuidado, es una biografía que cuando un poco yo la develé, me sentí triste, porque es un buen relato, es una buena historia, es una historia que nos satisface en serio. Y la otra, claro, nadie quería saber si Vázquez la pasaba muy mal, ¿no? Nadie quería saber qué comía Vázquez. No, realmente los relatos, o sea, hablar de un gran artista implicaba eso, ¿no? Ya podemos hablar de otras cosas y bueno, aquí está Idalia que me enseñó hace mucho, que me dijo, lo que hay que preguntar es por qué miente el que miente y yo no creo que ellos mintieran, ¿no? Eso fue algo con lo que yo me tuve que encontrar en todo este trayecto. Porque a veces cuando hablo de esto y mis alumnos repiten, sí, claro, es que todo es mentira. Yo, no, un momento, detengámonos a pensar en los discursos, ¿no? Claro, hoy lo vemos así de sencillo, ¿no? Y por eso ya Vázquez está pensionado, está de vacaciones, porque ya.
pero los otros relatos definitivamente fueron poderosos y sirvieron en ese reconocimiento. Yo mencioné este viaje que es loquísimo, este viaje de 1835, que hicimos un cómic con esta historia por lo loca que es, de dos santafereños que se llevan 8 cuadros a París a venderlos y piden una cita en el Louvre y se burlan en la cara de ellos. Pero ellos igual al final compran ropa, en fin, y dejan los cuadros por allá y borrón y cuenta nueva. Y eso estaba en el chisme, eso estaba en toda la historia de Vázquez. Había como una desazón que yo no lograba entender tampoco hasta que me puse a mirar qué era lo que había ocurrido. Era un poco una vergüenza. Era una vergüenza que ese reconocimiento, no se, porque ellos fueron a decir, le vamos a hacer un favor a Francia que conozca al gran Vázquez. Y pues lo que se encontraron fue, les dijeron que eran obras sevillanas de pacotilla, así dice el texto del siglo XIX, que así les respondían. Entonces, sí, pues un poco comentando lo que tú decías, esa búsqueda de reconocimiento, sobre todo desde el siglo XIX, ¿no? Desde los textos del siglo XIX. Pues sin más, yo les agradezco mucho otra vez haber acompañado esta conferencia. También las y los vuelvo a invitar a que sigan las actividades de la Cátedra Extraordinaria y un agradecimiento otra vez a Olga Costa. A ustedes. Buenas noches. Gracias.